El siguiente tema que nos corresponde son las inecuaciones cuadráticas. Una inecuación cuadrática, bueno, es una inecuación donde se involucra a la variable desconocida con un exponente cuadrático. Su forma general sería la siguiente: una constante a por x al cuadrado más una constante b por x más una constante c. Y ahí podría cambiar el signo de la desigualdad. Podría ser mayor, mayor igual, menor, menor igual. Ahora bien, tenemos un ejemplo a considerar y la estrategia que vamos a seguir sería la que consta de estos cuatro pasos. Dice que primero debemos comparar el polinomio con cero. Ese sería nuestro primer paso. Luego, ese polinomio resultante lo vamos a factorizar para poder después construir un cuadro de variación de signo, donde vamos a determinar el signo de cada factor y luego el del polinomio completo. Y por último, determinar el conjunto solución. Entonces, bueno, tenemos nuestro ejemplo por acá. Esto lo voy a borrar y seguimos los pasos. Voy a comparar mi polinomio con cero. Entonces, recuerdo las propiedades de la desigualdad que me permiten restar a ambos lados el inverso de 3, ¿verdad? El inverso aditivo. Entonces, voy a hacer eso. Voy a restar 3 a ambos lados de la desigualdad, lo que me permite conservarla. Y entonces hago 3 menos 3 del lado derecho de la desigualdad. Y me queda, y ahora sí, mi polinomio comparado con cero. Ok, hicimos el primer paso. De hecho, le voy a colocar, sí, coloquémosle uno. Entonces, luego me tocaría factorizarlo. Voy a factorizarlo por acá a este polinomio resultante. Entonces, voy a intentar aplicarlo por una inspección. Ok, entonces multiplico x por x para construir el primer término. Luego menos 3 por uno para construir el último, que sería el término independiente. Y multiplico en cruz y sumo para ver si esta combinación funciona. Entonces sería x menos 3x, y cuando yo sumo esto me da menos 2x, que es justamente el término del centro de mi polinomio. Entonces resulta que sí funcionó, por lo que, bueno, procedo a escribirlo ya factorizado como x. mm, Queda un poco feo por ahí, pero no importa. X menos 3 por x más uno. Ujú. Voy a proceder a borrar lo demás porque me estorba un poquito por el espacio. ¿Ok? Hicimos entonces el paso 2, que era factorizar nuestro polinomio. Pero, bueno, una vez que está factorizado, entonces la idea es, y ahora sí, trasladarlo a nuestro problema, que era la inecuación. Ujú. Genial. Ahora seguimos con el cuadro de variación de signos. Y para eso ocupamos hacer algunos pasos, algunos ciertos pasos. Entonces voy a irme por esta parte
de la hoja y lo primero que voy a hacer es preguntarme cuándo, cuándo sucede que mi primer factor de este producto se hace cero. Entonces voy a hacer esa pregunta planteando una ecuación y le pregunto, ok, a este factor, ¿cuándo se hace cero? Y bueno, eso sucede cuando aquí, sumando el inverso aditivo de negativo 3 tenemos que ocurre cuando x es igual a 3 y luego me pregunto cuándo el segundo factor se hace cero. Y esto va a ocurrir con la cantidad de factores que tengamos si este problema de ecuación cuadrática se escala a una ecuación de mayor grado. Entonces, le pregunto a mi segundo factor, x más uno cuándo se hace cero. Y resulta que sumando el inverso aditivo de uno tenemos que cuando x es igual a negativo uno. Entonces, una vez yo tengo esta información, procedo a construir mi cuadro de variación de signo y este consta de colocar cada uno de mis factores. En este caso tengo x menos 3, luego x más uno y también el producto de ambos o la expresión que yo quiero saber si es mayor que cero o cuándo es mayor que cero más bien. Entonces, hagamos eso. X más uno. Voy a colocar por acá una línea que representa los infinitos números negativos del conjunto de los números reales. Luego coloco en orden los valores que calculé en este mismo paso, cuando los factores hacen cero. Entonces los voy a colocar como si estuviera en la recta numérica en orden. Primero, el que está más a la izquierda en la recta numérica y luego el que está más a la derecha. O mejor dicho, el número que es menor va a la izquierda en este cuadro de signos. Entonces, el negativo uno es menor que 3, entonces lo coloco primero por acá, luego coloco también el 3 y por último coloco una línea que representa la, la totalidad o la extensión de los números reales positivos más a la derecha del 3. ¿Ok? Este, también para que mi cuadro quede un poquito más bonito, la idea es colocarle por acá unas líneas y mm, creo que me gustaría editarla un poco. Ujú, más o menos así. Voy a colocar un par de líneas para que se vea más bonito y ustedes en su cuaderno, me imagino que les puede quedar inclusive hasta un poquito mejor. La idea es que eso sea un cuadro. Ah, ok, listo mi cuadro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En esto consiste el cuadro de variación de signos. Voy a tomar cada uno de las entradas de la primer columna, es decir, esta columna de acá. Voy a tomar cada uno de esos expresiones o factores o productos y
les voy a, les voy a preguntar en qué valor son negativos, cero o positivos. Entonces, para este primer caso, para x menos 3, voy a buscar un número que lo haga negativo. Por ejemplo, si yo tomo negativo uno menos 3 me da negativo 4. Si yo tomo, por ejemplo, el cero menos 3 es menos 3, es decir, es negativo. Entonces, a la izquierda de esos valores, esta expresión sigue siendo negativa. Luego, si yo tomo el 3 menos 3 es cero. Entonces le voy a colocar por acá un, como un círculo para designar el cero. Y luego, si yo tomo adelante del cero, va a ser positivo. Por ejemplo, 4 menos 3 que sería uno que es positivo. Entonces, este procedimiento se puede expandir y identificándolo así, el valor es negativo, en este caso, negativo a la izquierda hasta que llega al cero y luego comienza a ser positivo. Pero también podría ocurrir si esta x estuviera multiplicada por un negativo uno, podría ocurrir que fuera desde la izquierda positiva, luego llega a cero y luego comienza más bien a ser negativa. Entonces, cada caso tiene su particularidad, pero la idea se puede generalizar. Ahora bien, vamos con el segundo factor. Si yo tomo negativo 2 más uno es negativo uno que es negativo. Entonces, este, a la izquierda de ese valor va a ser negativo. Si yo tomo negativo uno más uno me da cero. Y como dijimos en el ejemplo anterior, hacia el otro lado del cero va a ser del signo contrario. Entonces, va a ir siendo más bien ahora positivo. Y muy bien, cuando logramos determinar los signos de cada uno de nuestros factores, entonces podemos aplicar lo que sabemos de números reales y de expresiones algebraicas. Básicamente, vamos a colocar los signos dependiendo de la columna y en forma descendente. Por ejemplo, yo sé que una expresión que es de signo negativo multiplicada por una expresión que es de signo negativo, siempre me va a resultar en un signo positivo. Fue una de las propiedades que hemos visto. Luego, una expresión de signo negativo por una de signo positivo siempre va a resultar en una expresión de signo negativo. Y a su misma vez, una expresión de signo positivo por una de signo positivo siempre resulta en una expresión de signo positivo. Ok, entonces con esto logramos construir nuestro cuadro de variación de signos. Y lo que nos va a interesar es esta respuesta o esos signos que logramos construir aquí al fondo. Una vez tenemos el paso 3 completado, entonces solo nos restaría determinar cuál es el conjunto solución. Ok, lo que se debía cumplir era que nuestro producto fuera mayor que cero, o en otras palabras, positivo. Ok, y esto va a ocurrir cuando X pertenece a qué conjunto. Y veámoslo por acá. Tenemos que X es positivo cuando
este, viene desde los números, o sea, desde la recta numérica, la parte negativa, hasta el -1, porque -1 se hace cero y ya ahí no es positivo. Y luego, inclusive, escribámoslo de una vez, desde negativo infinito hasta -1 y excluido. Excluido porque -1 ya es cero y eso no nos conviene, no nos interesa para ese ejercicio. Y luego, él se vuelve a ser positivo eh, después del 3 y hasta más infinito. Entonces, eso sería en unión y que de hecho no voy a ser capaz de escribirlo todo junto. Sería x existe desde negativo infinito hasta -1, unión, esa u es de una unión con 3 hasta infinito positivo. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución va a ser justamente S igual a ese conjunto. Esa sería nuestra solución, o nuestro conjunto solución, mejor dicho. Ok, ese es básicamente el procedimiento. Podemos considerar otro ejemplo, no como este. Y entonces, bueno, coloquemos el ejemplo, sería el ejemplo número 2. Y entonces, para la inecuación x al cuadrado más 4x menos 5 y ahora menor que cero. Ok, el primer paso sería entonces compararlo con cero, pero vean que ya está comparado. Entonces el primer paso, listo, ya está comparado con cero. Luego, el segundo paso, tenemos que factorizar. Entonces, yo voy a intentarlo por inspección. Sería entonces x por x y luego 5 por -1. Vamos a ver si esta nos funciona. Cuando multiplicamos en cruz, nos queda menos x por 5x y esto sumado nos da 4x, es decir, si, si nos funcionó y la factorización sería x más 5 por x menos 1, por lo que, ay no, por lo que procedo entonces a borrar lo demás que me estorbó un poquito. Ujú. Esa es mi factorización y entonces voy a escribirlo, voy a reemplazarla en la inecuación que tengo que resolver, que sería ahora x más 5 por x menos 1 menor que cero. Ok, hasta el momento llevamos esos dos pasos y entonces nos vamos a dedicar a construir nuestro cuadro de variación de signo. Y para eso voy a intentar copiarlo del ejemplo anterior. Voy a copiar este cuadro y me lo voy a llevar para allá.
Ok, entonces procedamos a escribir este cuadro de variación con la información que tenemos, pero de nuestro nuevo ejercicio. Bueno, este primer factor hay que cambiarlo, el segundo también y el producto también. Esos valores y todo lo que escribimos que no nos sirve, vamos a quitarlo. Ok, ese más voy a dejarlo por ahí por el momento. Bueno, entonces sería mi primer factor, x más 5, el segundo x menos uno y el producto x más 5 por x menos uno. Ok, voy a determinar entonces cuándo cada uno de esos factores se hace cero. Entonces esa información, voy a calcularla por acá porque no tengo mucho espacio y sería entonces cuando x más 5 se hace cero y eso va a ocurrir cuando x sea igual a menos 5. Igual que en el caso anterior, tomamos inverso aditivo, luego x menos uno es igual a cero y eso ocurre cuando x es igual a uno. Entonces los coloco en el cuadro de signos de menor a mayor. Coloco primero entonces el menos 5 y luego el uno. Este menos 5 está un poco mal. Ok, ahora sí, procedo a preguntarle a mis factores cuándo son negativos o positivos. Ok, en el valor, por ejemplo, negativo 4 para el primer factor, tengo que negativo 4 más 5 es, negativo 4 más 5 es uno. Entonces, por acá sería positivo. En 5 sería cero. No, perdón. Aquí me equivoqué. Un segundito. Sería más bien hacia la izquierda de negativo 5. Entonces, hacia la izquierda sería negativo 6. Negativo 6 más 5 es negativo uno, por lo que aquí sería entonces negativo. Luego tengo en el negativo 5 el cero y después comienza a ser positivo. En el siguiente factor tenemos que, bueno, negativo 5 sigue siendo negativo a la izquierda. Luego en uno está el cero. Por acá entonces este otro de acá debería ser un negativo. Y a la derecha del cero entonces va a ser positivo. Luego multiplico los factores y me queda negativo por negativo es positivo. Luego positivo por negativo es negativo y positivo por positivo sería positivo. Lo que me pide este cuadro o este ejercicio es cuando esta expresión sea negativa. Entonces, ahora, en este caso, va a ocurrir en este intervalo de acá, que sería de negativo 5 a uno. Y vean que no puede ser cero, entonces estaríamos hablando de un intervalo que los excluye. Por lo tanto, ya puedo
pensar en dar la solución de mi ejercicio y sería entonces cuando mi expresión sea menor que cero y eso ocurre cuando x pertenece al intervalo de -5 excluido a 1 excluido. Ok, entonces ya por último doy mi respuesta que sería justamente este conjunto o ese intervalo. Ok, entonces así es como se resuelven las inecuaciones cuadráticas. Y por último les puedo compartir el ejemplo 3 para que ustedes puedan pausar el video e intentarlo en sus casas.